y alumnas de cuarto año de secundaria, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La historia del Perú y la historia universal son dos campos. La historia del Perú es una ciencia social que estudia los hechos más importantes dentro del aspecto político, social y económico. La historia universal comprende la edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. ¿Sí? El Perú tuvo una fractura durante su época histórica, una tremenda fractura. Y aquí está. Exclusivamente lo he tenido que hacer. Aquí dice, después de ese largo periodo autóctono, el Perú sufrió el impacto de tres hechos prácticamente coyunturales, pero que significaron tres fracturas. El Perú, durante su historia, ha tenido tres fracturas que cambiaron el sentido de la historia y dieron lugar a épocas sociales, políticas y económicas diferentes. Tales fracturas, dice aquí, fueron la conquista española. Porque cuando llegan los conquistadores españoles a esta parte del continente y al Perú, el aspecto político, social y económico de la época del Tahuantinsuyo se desmoronó, se vino abajo. La primera fractura por la conquista. Y luego los españoles tuvieron que aplicar su política propia, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Habría durado pues 300, 400 años. Y de ahí viene la segunda fractura, con la gesta emancipadora, cuarto año, por favor, recién les estoy haciendo de conocimiento a ustedes esta situación. Ya conocemos la primera fractura, la invasión y conquista del Perú por los españoles, y nuestra organización política, social y económica se desmoronó de la época del Tahuantinsuyo. Y ellos aplicaron su sistema político, social y económico hasta el 28 de julio de 1821, en donde los españoles tuvieron que agarrar y abandonar el Perú. Tuvieron que agarrar y migrar a su país, retornar a su país. Y su aspecto político, social y económico se desmorona, que habían aplicado aquí en el Perú y en América Latina. Se desmorona, se viene abajo, se desploma, porque aparecen, digamos, otros partidos políticos después de la gesta emancipadora. Los liberales, los conservadores y los moderados, cada uno con su pensamiento, sus ideologías. Pero como todo lo que brilla no es oro, hemos seguido avanzando dentro de la historia del Perú.
hemos seguido avanzando hasta que llegó el año 1879. ¿Y qué pasó en 1879? La infausta guerra con Chile. La infausta guerra con Chile. ¿Por qué? Por esta cuestión del salitre y por esta cuestión de haber firmado un tratado secreto con Bolivia para defender la integridad territorial de Bolivia y de Perú si son atacados por Chile. Entonces, como no hay nada oscuro bajo el sol, no hay nada oscuro bajo el sol, todo se descubre. Lo que han descubierto ahora de los hechos del presidente de la República, Vizcarra, están descubriendo, no hay nada oculto bajo el sol, pues Chile agarra y se entera del tratado secreto entre Perú y Bolivia. Y en vez de declararle la guerra a Bolivia, nos declara la guerra a nosotros. ¿Sí? Eso fue, digamos, la guerra con Chile. Fue, digamos, el tercer punto en donde nos habla de la fractura. Y de esta fractura, el Perú quedó, discúlpeme la expresión, hasta las calmas. ¿Sí? Inclusive, en la firma del Tratado de Ancón, Chile ofreció convocar a un referéndum. ¿Y lo hizo? No. Más bien agarró y declaró una especie de chilenización en Tacna y Arica. Profe, ¿qué hay? ¿Y en qué consiste esa chilenización? La chilenización consiste en que los habitantes de Tacna y Arica fueron siempre hostigados por los chilenos, fueron maltratados por los chilenos, fueron, digamos, hostigados en su centro educativo, los maestros, los alumnos peruanos, pero estudiaban en Tacna y Arica. Es decir, una chilenización a todos los peruanos, hombres y mujeres, que vivían en Tacna y Arica. Por eso, el 30 de agosto de cada año, la reincorporación de Tacna al seno peruano, la gente tacneña se emociona y llora cuando salen en la marcha de la bandera por la plaza principal, por las calles principales. Los tacneños lloran, los tacneños agarran y se ven orgullosos de pertenecer al Perú. Esa es la verdad de nuestro país. Y estas cosas tan solamente suceden aquí en el Perú y en América Latina. Lanzo la pregunta para aquellos alumnos y alumnas de cuarto año de secundaria. Estas cuestiones tan solamente ocurren aquí en el Perú en cuanto se refiere a la situación que les he contado. A ver, ¿quién nos dice? No los conozco muy bien a los alumnos y alumnas del cuarto de secundaria. ¿Ah? Esta pregunta va para Conde. Esta pregunta va también para Murasawa. Esta pregunta va también para Silva Rafael. Esta pregunta va para Vives, etcétera, etcétera, etcétera. Estas situaciones ocurren tan solo de desajustes territoriales, de desajustes familiares, de desajustes de espacios geográficos, de desajustes de enfrentamientos bélicos,
tan solamente se da en América Latina o en esta parte del continente, que dice sí o no. Esta es una situación de carácter mundial. En la historia universal, con Oriente, Grecia, Edad Antigua, Oriente, Grecia y Roma. La Edad Media, el enfrentamiento desde el punto de vista político, el teocentrismo, el antropocentrismo en la Edad Moderna y en la Edad Contemporánea. Ustedes recuerdan seguramente o papá o mamá o el hermano mayor, esa cuestión que sucedió el 11 de septiembre en Estados Unidos. ¿Recuerdan o no recuerdan? Claro, pues, esa cuestión de Al-Qaeda, esas cuestiones del terrorismo de Europa Oriental, ¿cómo que no? Para llorar, porque ahí en Europa Oriental Estados Unidos mantenía a su ejército con un presupuesto de $800,000 y una educadora peruana agarró y dijo: señor presidente de la República, esos $800,000 que está usted dispuesto a enviar para que se mantenga a los soldados allá en Europa Oriental, ¿por qué no lo convierte para, por qué no lo gasta o no lo invierte para mejorar la calidad de educación y salud en el Perú, en América Latina? ¿Por qué? Para mejorar la calidad de la educación. ¿Por qué no lo invierte en los países de América Latina? Eso fue la pregunta. Entonces, vamos a ver hechos significativos que han ocurrido dentro del aspecto, ahora en esta clase, demográfico. Dentro del aspecto demográfico. Y cuando hablamos de aspecto demográfico en esta oportunidad, vamos a hacer un viaje. Vamos a hacer un viaje. Yo les invito. ¿Están preparados y preparadas, mis queridos alumnos y alumnas? Ay, profesor, al continente asiático. Yo les invito al continente asiático y a visitar los países del continente asiático. Vamos a hacer un viaje, ¿sí? Por ejemplo, Asia, ya lo tienen en la mente el continente asiático, tenemos Europa, tenemos África, tenemos Asia y tenemos al fondo, ¿sí? Nueva Zelanda, los continentes, al fondo. Aquí lo tenemos. Bueno, después lo vamos a ver. África, un país con cualquier cantidad de recursos naturales y sin embargo es un país pobre. La gente cada día está de más a menos. Asia, ya estamos en África, ahora nos vamos al continente asiático a ver a los chinitos, a ver a los japoneses. ¿Cuál fue su situación? ¿Cómo fue su situación demográfica en esos países? Y cuando hablamos de la demografía, ¿a qué diablos nos referimos? En la zona rural de aquí de Barranca, en la zona rural de Barranca, de la provincia de Barranca,
hay habitantes que se dedican a la agricultura y a la ganadería. En Barranca se dedican también a muchas actividades y sobre todo al comercio. En Pativilca de igual manera. En Paramonga al trabajo, a la empresa, a la fábrica de azúcar. En Puerto Supe y Supe Puerto. Siempre en esos espacios existen habitantes. A eso se denomina demografía. ¿Y qué cosa viene a ser la demografía entonces? Es la relación que existe entre la cantidad de habitantes en un espacio geográfico. La demografía es la cantidad de habitantes en un espacio geográfico. ¿Está claro? ¿Está claro? Cuando hablamos, por ejemplo, de la región Lima Provincias, los técnicos ya deben de saber, los políticos deben saber qué cantidad de hectáreas de terreno tiene, qué medición Lima Provincias y qué cantidad de habitantes viven en esa región Lima Provincias. La relación entre los dos se denomina demografía o aspecto demográfico. Geografía es el espacio, geografía, y demo significa la cantidad de seres vivientes en esos espacios. Vamos a ver aquí. Ya hemos estado en África. Hay un país en África que viven de regular para arriba. No recuerdo el nombre, sinceramente. O a ver si ustedes investiguen sobre esa situación. Hay un solo país en África que sobresale, pero el resto, hasta las caimas. Es que los europeos no han ingresado la tecnología, la industria, para procesar esos productos naturales. Lo que sí han hecho es dar chamba. Hay, digamos, mismo África y en Europa, trabajo. Pero procesar sus recursos naturales del África, al contrario, esos recursos naturales se lo llevaban hacia Europa y en Europa lo procesaban y lo vendían ese producto procesado a los africanos. Nos vamos a Asia. Cuenta el Asia, estamos en la demografía, la relación o interrelación entre la cantidad de habitantes y el espacio geográfico. Asia cuenta con 4.400 millones de habitantes, el continente asiático. Tiene 4.400 millones de habitantes. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, hay, ahora en día, los desiertos están deshabitados. Hoy, los desiertos, las zonas desérticas en el Asia están deshabitados. ¿Y por qué, profesor? Fácil, pues. Esos desiertos deshabitados porque la gente agarra y se va a las ciudades, pues.
a vivir ya a las ciudades. De las zonas rurales, de esas zonas desérticas, pasan, migran hacia las ciudades. 3, demasiada población en las zonas costeras e industriales. Mucha gente migra a las zonas costeras, ciudades costeras e industriales, donde hay cualquier cantidad de industrias en las fábricas. Mucha gente se concentra ahí. ¿Por qué? Porque necesitan mano de obra, pues. Para chambear, para trabajar, pues. Entonces abandono acá y me voy a una ciudad y me voy a una fábrica y ahí me van a dar trabajo para no morirme de hambre. La densidad poblacional asciende a 90 habitantes por kilómetros cuadrados. La densidad. ¿Cuántos kilómetros cuadrados por cada habitante? Aquí dice, la densidad poblacional asciende a 90 habitantes por kilómetro cuadrado. 90 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Lo están entendiendo? Sí. La alta tasa de crecimiento poblacional son pues 4.400 millones. Responde a su realidad socioeconómica. Responde a su realidad socioeconómica. Y la sociedad asiática fueron y son agrarios y rurales. Se dedicaron a la actividad agropecuaria. Fueron agrarios. Nosotros también aquí en la costa, desde el norte de Tumbes hasta el sur, es la zona costeña o costera. Y tenemos grandes zonas desérticas, desde el norte hasta el sur. En otros países, por decir, en Europa, verdecito todos los espacios de los diferentes países. Holanda y los Países Bajos, que es un país pequeño, pero tiene una gran cantidad de productos. La leche holandesa, por decir. Holanda es un país pequeño, pero desarrollado. La sociedad asiática fueron y son agrarios y son rurales. Por eso algunas veces tenían que abandonar la zona rural y la zona agraria para irse a vivir a las ciudades o a las zonas industriales, porque ahí había trabajo cualquier cantidad. Estas actividades exigen mayor cantidad de mano de obra. Claro, pues, en las industrias, en la agricultura, en la ganadería. Nosotros en la costa del Perú, en cuestión de la agricultura, somos de una gran extensión agrícola. Claro, nos dedicamos a la agricultura, pero una agricultura, ¿qué les digo? Una agricultura en donde los productos que se obtienen de inmediato hasta ya está saliendo al exterior. Las famosas paltas, las frutas, por ejemplo, los mangos, ya van saliendo al exterior. Día viernes llegan las paltas allá a Estados Unidos, al mercado, y el día lunes se terminó. Vas al mercado a comprar paltas peruanas, el día lunes ya no hay, señor. Ya no hay, se termina los sábados y los domingos. Hoy las sociedades asiáticas, estamos en el continente asiático,
se están convirtiendo en zonas urbanas e industriales, sobre todo China e India, donde ya existen megaciudades. Megaciudades son pequeñas ciudades y gran cantidad de población, porque reciben migrantes del campo a la ciudad. O sea, migran del campo a la ciudad. Mucha población en espacios reducidos, concentrados, en una situación tuburizada, en unos callejones están viviendo, porque mucha migración del campo a la ciudad. Están viviendo así como antes vivían aquí en Lima, por Barrios Altos, por aquí por Lampa, detrás de Palacio de Gobierno, casas antiguas, 2, 3 pisos, casonas, y peligrosamente vivía esa gente. Ahora han agarrado y han desocupado, pero sigue allí de los edificios, las casonas, pero en mal estado de conservación, teniendo un Ministerio de Cultura. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país, en el centro de Lima. Por esta razón, las autoridades asiáticas han aplicado políticas de planificación familiar, porque está creciendo la población en zonas tuburizadas, en callejones. Entonces, ¿qué hicieron las autoridades? Planificar la planificación familiar. Aquí en nuestro país también se lleva a cabo la planificación familiar. ¿Se acuerdan ustedes en la época de Fujimori, en la zona andina sobre todo? Y eso no está de acuerdo en la Iglesia Católica, porque tienen derecho a la vida. Y hay un enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia. El Estado tenemos que aplicar la planificación familiar y la Iglesia no. Hay un enfrentamiento entre ambas instituciones. Se llama la guerra de las investiduras. La guerra de las investiduras. A fin de regular el crecimiento y distribución equitativa de los recursos. Claro, crecimiento de la población y hay que distribuir los recursos económicos para satisfacer las necesidades humanas de esos habitantes. Antes no había planificación familiar aquí en el Perú. Por eso hasta las personas, la familia llegaba a tener, la mamá llegaba a tener hasta, mi madre, por ejemplo, yo les he contado a mis alumnos, 18 hijos. ¿Acaso había planificación familiar? No. Y 2 veces mellizos. ¿Había planificación familiar? No. Quienes tenían planificación familiar es los que tenían poder económico, los que vivían y los que viven en San Isidro, los que vivían y los que viven en Miraflores, los que vivían y los que viven en Monterrico, los que vivían y los que viven en La Molina, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente pobre.
y el pueblo. Ahí está el problema. Eso sucedía en forma genérica. Pero ahora nos vamos a uno de los países que se llama China. China. Aquí en Barranca, ¿a qué actividades se dedican los chinos y las chinas? A ellos les ha gustado mucho el trabajo en el campo, pero con el tiempo ya han tenido que ir abandonando el campo para dedicarse al trabajo en las ciudades. China es el país más poblado del mundo, con 1.381 millones de habitantes y ciudades turizadas. China, 1.381 millones de habitantes y ciudades turizadas. Vive en la pobreza. La idea de las autoridades en China fue, la planificación de las autoridades, controlar el crecimiento poblacional. Que no haya mucho crecimiento de la población, pues vamos a controlar para por lo menos agarrar y darle su alimentación, su vestido, su vivienda. Primer punto. Segundo punto, impulsar el crecimiento económico para darle alimentación, vestido y vivienda a esa gente que viven en zonas turizadas. Lima también ha tenido su zona turizada en la primera cuadra del Jirón Lampa. Yo conozco porque todos los días pasaba por ahí para irme a la universidad y veía zona turizada, daba pena y peligrosa porque la gente del segundo o tercer piso se podía haber caído porque ya tenía sus ventanas, sus balcones, que ya estaban ya en una situación peligrosa. Por ahí está, al costado de la iglesia de San Francisco. Ahora no sé cómo estará porque hace muchos años que ya no voy a Lima. Y no voy a Lima porque había un crecimiento poblacional. No se puede caminar así nomás por la avenida Bancay. No se puede caminar así nomás por el Jirón de la Unión. No se puede caminar así nomás por el Jirón Lampa. No se puede tomar asiento, por ejemplo, en el parque universitario, porque todo está enrejado y no me van a decir que no. Por la avenida Bancay, cualquier cantidad de comercio informal. Y no me van a decir que no. Aparte del tráfico de los vehículos motorizados. La idea de las autoridades es controlar el crecimiento poblacional. Que no haya, pues, más aumento de la población. Pero para eso tenemos que hacer algo. Impulsar el crecimiento económico. Hay que dedicarnos más a el crecimiento y desarrollo económico. Optimizar los recursos. Optimizar los recursos naturales. Y elevar el bienestar de la población. Elevar el bienestar de la población. Eso fueron los objetivos de las autoridades de China. Por eso, para cumplir con esos objetivos, ¿qué sucedió? Se dio una ley en China. Una pareja, un solo hijo.
y se terminó todo. Una pareja tendrá que tener un solo hijo. Y si tiene dos, se fregaron. Tenía que haber alguna sanción, pero fuerte. Entonces, el documento normativo fue una pareja, un solo hijo. ¿Me han entendido? Sí, señor jefe. El año 2015 no está lejos. Miro hacia atrás, ahí está el año 2015. ¿Qué pasó? El gobierno chino decretó que las parejas podrán tener como máximo 2 hijos. El año 2015. Máximo las parejas 2 hijos. Porque una pareja, un solo hijo, trajo problemas como, por ejemplo, abortos y esterilizaciones forzadas. Abortos y esterilizaciones forzadas. Un solo hijo, una pareja. Trajo problemas. Entonces que tengan 2. Abandono de bebés en la vía pública. ¿Acaso en el Perú no se da esto también? Por cuestiones económicas. Hay algunas mujeres, no sé si tendrán el sentido normal o anormal, dentro de una cajita en forma disimulada, caminan y dejan la caja ahí y dentro de la cajita no está la criatura. Y alguien pasa y se queda sorprendido. Y no me van a decir que no. Abortos. Existe también aquí en nuestro país. Sí existe. Y esterilizaciones forzadas para que no puedan tener hijos. Abandono de bebés en la vía pública y orfanatos y tráfico de niños. Orfanatos. ¿Dónde lo tienen esas criaturas? En los orfanatos, pues que son instituciones para agarrar y recibir a las criaturas abandonadas, sin papá y sin mamá. Y viene por último el tráfico de niños. Hay personas especializadas que agarran y se van a visitar a una maternidad, por decir, con gran disimulo, y todavía agarran, se sonríen contigo, y con gran disimulo ha ido justamente para hacer una especie de tráfico de niños, la venta de niños. ¿Y qué pasó en la India? ¿Qué sucedió en la India? Ya hemos visitado Asia, hemos visitado África, hemos visitado China, estamos visitando India. En 1948, ¿qué es lo que sucedió en la India? Se independizó el Reino Unido. Se independizó del Reino Unido, o sea, de Inglaterra, en India. Las autoridades pusieron en práctica políticas de planificación familiar en la India. O sea, en esos países del continente asiático, cualquier cantidad de habitantes. Esta política de planificación familiar fracasó en la India.
¿Pero por qué fracasó? Porque la población aumentó de 360 millones al doble en 1975. Es un fracaso. La población en la India aumentó de 360 millones a 600 y pico de millones. Entonces fracasó la planificación familiar. Este proceso llevó a aplicar esterilizaciones. Hay que esterilizar. Originando estas esterilizaciones un conflicto entre las autoridades y la población. Hay que esterilizar. Acá también hubo conflictos entre el poder ejecutivo y la Iglesia Católica, entre el poder ejecutivo y la población, la ciudadanía de la zona andina. Hoy, en la India, el número de hijos por mujer se ha reducido. Hoy, en este siglo, el número de hijos por mujer se ha reducido de 6 a 3 y de 3 a 1. Si has tenido un hijo ayer, ahora tienes que tener tan solamente uno. Si has tenido 6 hijos ayer, ahora tienes que tener tan solamente 3 a las futuras madres. Eso es el aspecto demográfico, lo que sucede en los países del continente asiático. Por eso los chinos y los japoneses migran a diferentes partes del mundo. Tenemos chinos y japoneses en Estados Unidos. Tenemos en buena cantidad en México, en los países de América Latina, en Perú también tenemos cualquier cantidad. O si no, visitemos pues allá en Japón. Sí, tienen centro de negocio, no se mueren de hambre. Le voy a dejar una preguntita. Pero cumplan. Así como vienen cumpliendo, háganlo. No pierdan el hábito, porque es de subir para ustedes. Primera pregunta. Busca información. Ya está, tome nota, por favor. Busca información sobre las características. Sobre las características. Ahí tienen su libro. O si no, también acá donde dice ciencias sociales. Algunas veces para mi clase tengo que sacar de aquí. ¿Eh? Qué lindo. Qué lindo, ¿eh? Para ampliar los horizontes culturales de mis alumnos y mis alumnas del 4º grado de educación secundaria. Busca información sobre las características. 2 puntos. Físicas, climáticas y demográficas de una región de Asia y elabora una infografía. Listo. O sea, van a viajar ustedes al Asia para buscar el aspecto físico, el aspecto climático, cómo es el clima,
cómo es, digamos, la demografía, indague. Tienen que investigar, tienen que averiguar, amplíen sus horizontes culturales. Tienen ustedes que ser grandes. Terminan el próximo año su secundaria y se van a ir a la universidad. Y en la universidad no van a estar ustedes como mudos, sino tienen que charlar, tienen que hablar, tienen que conversar, tienen que dialogar con el resto de sus compañeros y por grupos de repente. Y eso, cuando se dialoga, van ustedes alimentando su mente y van conociendo a sus amigos y a sus amigas. Lo más importante, en la praxis de los valores. Tienen ustedes que agarrar, ser responsables en sus actos. Cualquier cosita, papá, mamá o el alumno o alumna, de 10 de la mañana hasta las 12 para orientarles. Cualquier preguntita. Y de 4 a 6. Ya saben el número de teléfono. ¿Me han entendido? Muchas gracias. Chao.